Iglesia de Cristo de Ebenezer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Una tan sola palabra tuya. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero di una tan sola palabrita tuya. Una palabra tuya y bastará para sanar. Porque yo tengo fe que tú eres Dios y que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Hermanos, que Dios los bendiga este día martes, que sea de bendición para todo el pueblo de Dios, para todos los que estamos reunidos, que la bendición de Dios cubra su hogar, su casa, su familia, sus parientes, en el nombre de Cristo Jesús. Bendícelos, Señor, que sean receptivos a tu santa palabra, que quita toda pereza espiritual, quita todo aquello que estorba, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Vamos a hablar un poquito, mis hermanos, sobre cómo vencer el temor, venciendo el temor. Y vamos a comenzar con esta lectura de Job 3:25 al 26, en la Reina Valera. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Estoy convencido que la mayoría de los que estamos en este lugar hemos oído hablar de Job, o por lo menos escuchar la historia de Job. Y en este versículo, bien claro, el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Fíjense en estas palabras. Lo que puede causar el temor es capaz, lo retiene metido, no lo deja salir. Y no estamos hablando en el tiempo de pandemia. En cualquier época, el temor es una atadura. Y me ha acontecido lo que temía. Lo que tanto temía, eso me vino. Hay que borrar eso, hay que desechar el temor, hay que desechar el miedo. Hay que entregarnos directamente en manos de Cristo Jesús. El hombre puede decir lo que quiera, pero el que tiene la última palabra para los hijos de Dios se llama Jesucristo, nuestro Señor. Me ha acontecido lo que temía. Y aunque en la Biblia encontramos toda una miscelánea de narraciones que abordan el tema del temor, parece que la historia de Job es más completa para abordar este tema. Ahora bien, para entender el pasaje que leímos, me gustaría recorrer de manera breve la razón o la por qué Job hace esta declaración. Fíjese bien. En primer lugar, recordemos que es cuestión de minutos, le cambió la vida completamente a Job. Job era un hombre prosperado completamente. Tenía sus hijos, tenía familia, hijos y hijas, esposa. Pero de un día para otro cambió completamente la situación. La Biblia dice que perdió todas sus riquezas materiales, perdió sus hijos de forma trágica. Su salud fue dañada por una enfermedad espantosa. En Job 2:7, siempre la Reina Valera dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Todo su cuerpo estaba en una condición deplorable, completamente. Y había que tener paciencia con Job. Usted sabe cómo es la cosa cuando uno está enfermo. Y por si fuera poco, su esposa, en lugar de darle apoyo,
le pide que maldijera a Dios y mejor le dice, mejor quítate la vida, y que te quitara la vida. No podía él hacer eso porque Job era un creyente, creía, tenía fe y sabía que su Redentor vive. Óigame bien, qué tremendo esto, ponerse a analizar la historia de Job. En el 2:9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué mujer más amorosa que tenía Job. Se cansó de estar lidiando con él. Tenía todo su cuerpo lleno de llagas y estar lidiando con él. Se imagina qué ropa se podría poner Job, qué ungüento se podía poner Job, qué inyección se podía poner Job. Nada de eso, porque no había nada de eso. Pero Dios le dijo a Satanás, respeta su vida. Job es un ser íntegro, respeta su vida. Los amigos, en vez de consolarlo, lo censuraban fuertemente. Y como para poner la cereza del pastel, para terminar de arreglar el asunto, parecía que Dios se había olvidado de él, debido a que por largo tiempo no le respondió ni se pronunció para defender su causa. Óigame bien lo que la gente puede pensar, lo que la gente puede estar. Una enfermedad, un temor, un miedo, lo que puede causar. Tanto temía esto que me vino. Hermano, como hijo de Dios yo se lo digo. Todos tenemos que morir algún día. Pero no tenemos que morir antes de tiempo. Dice, ¿por qué tenés que morir antes de tiempo? Quien tiene la última palabra es Dios. Claro, tenemos que cuidarnos, tenemos que darnos protección, no tenemos que abusar, tenemos que cuidarnos. Pero no estar pensando en esto me va a pasar, esto me va a pasar, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar? No le va a pasar nada. Usted tiene que doblar sus rodillas y decirle, Dios, estoy en tus santas manos, cuídame, protéjame, mira mi casa, mi familia, mi hogar. Imagina, mire que dice Job 4:5, así vamos a estar leyendo, 4:5-6. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hacia ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Todo eso le estaban recordando a Job. Todo esto se lo estaban recordando a Job, imagínese usted. Así que aquí encontramos un hombre que se encontraba en un sufrimiento, su salud completamente, su cuerpo completamente llagado. Financieramente había perdido asnos, caballos, camellos, había perdido todo esto. Y entonces, y todavía más, a sus hijos, sus hijas, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Todo esto, Job andaba completamente abajo, completamente. Ya él no creía en muchas cosas, ya él estaba completamente deseando, ¿por qué no me matas mejor? ¿Por qué no me muero mejor? El texto que leímos inicia en el 3:5 y nos dice que Job estaba espantado por causa del temor. Nos dice que Job estaba espantado por causa del temor. Y todas las noticias que recibía
Entonces, todas las noticias que recibía Job, hermano, eran malas. Le llevan la noticia de las hijas, de los hijos. Óigame, muertos, su ganado robado, todo se lo habían destruido. ¡Qué terrible! ¿Sabe qué es eso, hermano? Una destrucción completa. Después de tener, pero fíjese una cosa, que los hijos hacían fiestas y festines, pero él siempre estaba orando por sus hijos, por si han pecado contra Dios. Ese es el deber del padre. Orando por sus hijos, por si han pecado contra Dios. Qué tremendo. Espantado. Y desde luego, la pregunta que tendremos que hacernos es, ¿qué es el temor? Y en Job 3:25, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba, eso me sucedió. Vivir pensando hace que su mente esté pensando, abriendo puertas para que venga lo peor, lo que esperaba. El temor lo había vencido. El temor en la Biblia tiene dos vertientes. Podemos hablar del temor como un amigo o como un enemigo. El temor como amigo es aquel que nos permite actuar con reverencia delante de Dios. Con reverencia delante de Dios. Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y reinará en sus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Así que el temor como amigo está asociado a la obediencia y el respeto hacia Dios. El temor como amigo está escrito en la Escritura como, y desde luego, el temor bueno es ligado a la Escritura, a la sabiduría. Óigame bien. A la sabiduría. Permítame que esto aquí se me está. Sabiduría y conocimiento a Dios, servicio, salvación, etc. Sin embargo, existe el otro lado de la moneda, y es sobre este concepto en que va la exposición. Ya vamos a ver. El temor como enemigo. El temor es definido por el diccionario de temas bíblicos como una actitud de ansiedad, de angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. ¿Qué futuro estaba pendiente Job, hermano? Se había destruido sus hijos, sus hijas. Se había perdido todos los bienes materiales que le habían otorgado. Se sentía devastado, y más con esa enfermedad encima. Terrible lo que es el temor, lo que puede hacer el miedo. Tremendo esto, hermano. Y desde luego, la Escritura provee numerosos ejemplos de las situaciones en las que el miedo se experimentaba. De otro lado, quiero señalar que este tipo de temor puede ser real o imaginario, racional o irracional, normal o anormal. Un buen ejemplo del caso es del mismo Elifaz, amigo de Job. Imagínese usted. Del mismo Elifaz, amigo de Job. Job 4:12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres,
Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Óigame usted, ¿qué es lo que puede hacer el temor, hermano? ¿Qué es lo que puede hacer el miedo? Cuando usted está llamando, abriendo puertas para que lo que tanto temía que iba a venir, le está viniendo a usted ya en ese momento. Quítese todo temor y todo miedo. Dios tiene la última palabra. ¡Qué tremendo! En Job 14, 12, 13 dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones y visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres. Tremendo esto. Ahora bien, algunos de los tipos de temor o miedo en la Biblia son asociados a los siguientes eventos. Además señala que miedo a los fenómenos naturales. La gente puede tener miedo a los fenómenos naturales, a los terremotos. La gente tiene terror, tiene miedo a los truenos, a los relámpagos. Claro, hermano, es natural muchas veces, pero no tener aquel miedo que tiene que meterse bajo la cama cuando hay un trueno. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. ¿Le parece? Imagínese usted, vestidos de silicio. Qué terrible esto, hermano. Apocalipsis 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Vieron, pero no. Se llenaron de temor, de miedo, de que no hay para dónde coger ni dónde agarrar. Él escucha las oraciones de sus hijos. Él está presente. Él no se aparta de nosotros. Nosotros, los hombres, nos apartamos de Dios. En estos días, hermanos, que estamos viendo señales, en estos días que estamos viendo cómo Jesucristo está ya muy pronto a venir, y el anticristo y el enemigo anda como león rugiente viendo quién devora. Y no nos vamos a poner en la brecha simplemente a tener temor y miedo. Dios tiene contados los días de tu vida. Dios sabe cómo estamos, de dónde venimos y para dónde vamos. Tenemos que saber cómo defendernos, la oración, la fidelidad, el temor a Jehová. Ángeles acampan a aquellos que aman a Jehová, los que temen a Jehová. ¿Qué le parece? ¿Miedo a qué? Yo les digo eso, miedo hasta cuando se enjabonan la cabeza y la cara. Muchas personas tienen miedo. El miedo a la vergüenza y a la afrenta. Puede ser real o imaginario, racional o irracional, normal o anormal. Miedo a la persecución, miedo a la muerte. El Salmo 55, 4, 5 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Terrible, terrible. Hermano, tenemos que llegar a un convencimiento. No tenemos por qué estar asustados. Si usted se pone a escuchar las noticias, hermano, lo van a meter en un costal ahí,
No va a querer ni salir a la ventana, no va a querer ni respirar aire. Es cierto que hay que cuidarse. Uno no tiene por qué abusar. Yo salgo ahí, me pongo mi mascarilla. Ahorita ya se van a abrir las iglesias. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que andar protegidos, como dicen las autoridades. Tenemos que andar con su mascarilla, con sus guantes, con su gel, con todas esas cosas que va a proporcionar la iglesia. Va a tener para que echarle hielo en las manos, alcohol en las manos, y retirados 2 metros uno de otro, ya están arreglando la silla. Pero en el nombre de Jesús, me gusta lo que ha hecho este señor presidente de los Estados Unidos. Si abren licoreras, si abren venta de esto y abren venta de otro, ¿por qué no pueden abrir las iglesias? Si es cuando más necesidad de oración tiene la gente. Y dio orden que abrieran las iglesias. Hermano, ¿en quién confía usted? Ya hablamos. ¿En quién confía? En su Dios. Yo confío en mi Dios, he puesto en Él toda mi confianza. No confío en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en su Señor. Igual con el temor y el miedo. Debemos de estar fortalecidos. Denle el ejemplo a los niños. Si los niños los miran que usted está temblando y que tiene miedo y que tiene pavor y que está hablando cosas negativas, ellos van a también hablar cosas negativas. Sea positivo. Tiene un Dios todopoderoso, no poderoso, todopoderoso. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Reprendemos todo terror, todo miedo, todo temor. Tenemos que ser, esfuérzate y sé valiente. No te dejaré ni te desampararé. Y donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. Aleluya. Yo creo lo que leo en la Biblia. Y sé que Dios no es hombre para mentir. Esfuérzate, sé valiente. Aleluya. Hablar de David es hablar de un hombre valiente y osado. Si hay alguien que puede poner señales en su bravura, era David. Pero al verse perseguido por Absalón y sus seguidores, su corazón desfalleció ante el inminente peligro. Los terrores de muerte significan algo más que el simple temor a la muerte. Sentía miedo. Sentía temor, sentía miedo a la muerte. Y hermano, y usted sabe que cuando muere tiene la vida eterna, que usted va para allá a gozar una eternidad. Se terminó aquí y sigue ya a una eternidad. Pero para pasar una eternidad allá hay que pasar por algo primero. Pero no por temor y miedo. Mire Elías, hermano. Acababa de quitar la vida a un montón de sacerdotes de Baal ¿cómo se llama esta muchacha? Oigan, Jezabel. Y sin embargo, cuando le dice ella, te voy a hacer igual que hiciste vos con esto, no paró de correr. Tuvo miedo. Tuvo miedo, no paró de correr. Ese es el problema. Pero confiar en Dios Todopoderoso le da fuente de vida y valor. Yo creo que nadie ha pasado el sufrimiento de Cristo y no se quejó. Un ejemplo que nos da valor. No quisiera pasar este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Él murió por usted y por mí. Él se hizo maldito en la cruz
para que nosotros no llegáramos a ese extremo. Y entonces, ¿en quién está confiando? ¿Por qué ese temor? ¿Por qué ese miedo? Los terrores de la muerte, el miedo, expresar el terror que inspira una muerte violenta y horrible. Quiere recordar que este mismo hombre lleno de fe y viéndose rodeado de enemigos dijo en otra ocasión: no temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. No obstante, el miedo ahora le agarrota y está completamente inmóvil. El miedo lo paraliza a cualquiera. Tenemos que tener la confianza, hermano. No es posible que estemos en nuestra casa, en nuestro hogar, y nos descuidemos de la oración. Yo me miro ahí en la intercesión, estos hermanos orando. Qué bonito. Pero es bonito que oren por uno. Pero uno también puede orar por los demás. ¿Por qué no podemos orar? Hermano, hay que ponernos en el camino de Dios. Hay que amar a los que nos rodean. Hay que hacer obras, frutos de arrepentimiento, frutos de un árbol frondoso, plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Y podemos decir, ¿qué pasa con la fe de David? En ese momento no se encontraba al mismo nivel de fortaleza y la confianza en Dios. Es que el miedo paraliza. El miedo no asimila bien sus pensamientos cuando tiene miedo. Cuando tiene miedo solo piensa en escapar, en ver qué va a pasar, que no le vaya a pasar nada. No está razonando ya. El miedo. Mire lo que dice Filipenses 2, 20, 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Mire usted. Y Filipenses 1, 20, 21 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, más bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí al vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué le parece? Otro temor asociado en la vida es el temor al juicio de Dios. Pero uno va a cosechar lo que siembra. Está sembrando bien, ¿por qué va a tener miedo? ¿Sabe usted que Cristo, que usted va a estar en el lugar de Cristo? Ahí en el lugar donde Él esté. Qué privilegio. Yo me imagino y le platico a la pastora, estar en el lugar de Cristo, ahí donde va a estar Él, estar nosotros, poderlo ver, adorarle y glorificar ese nombre que está sobre todo nombre. Temor al juicio y castigo de Dios. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, tenemos que llegar a un arrepentimiento genuino. Si usted tiene hijos o tiene hijas, usted está rodeado de frutos que el Señor le ha dado. Abra su corazón, ore por ellos, pida por ellos. Que el sacerdote de la casa cumpla con su deber y la mujer que cumpla con su deber. Tenemos
la obligación nosotros con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, que Dios nos los ha dado, son de Él. Pero hay que ser positivo, optimista, no negativo ni pesimista. Ay, no voy a salir por esto, no quiero esto, no quiero el otro, ¿qué voy a hacer? A nadie le falta Dios si lo busca. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y son nuevas cada día su misericordia para cada uno de sus hijos. Tremendo. Yo le digo a Dios, gracias Señor porque nos bendices. Gracias Señor porque desde aquí podemos llevar la palabra a los hogares. Y tenemos que recurrir nosotros a la palabra de Dios, que nos sostenga, que nos levante, que nos diga: a donde quiera que vayas, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, esfuérzate, sé valiente, camina. Si estás caído, yo te voy a levantar. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué le parece? Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existe ahora están reservados para la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero usted es un hijo de Dios, usted no tiene que temer. Usted no tiene que temer. Usted es hijo de Dios, predilecto de Dios. Usted ha sido bendecido en su casa. Usted tiene que comer. Usted no se moja si llueve. Usted tiene salud. Sus hijos están bien. Su esposo está bien. Usted está bien. Señor, ¿qué es lo que me falta? Solo tengo que decirte gracias, Señor, porque todo depende de ti. Estamos en tus manos, yo dependo de ti. ¿Cómo estamos orando nosotros por cada familia de la congregación? Para que en este tiempo puedan esforzarse en leer la palabra, en asistir, en oír las prédicas. Hermano, algo de bueno ha de tener. Y el Señor lo sabe. Pero Isaías 13:11 dice: y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Humíllese ante la presencia de Dios. Si mi pueblo se humillare y buscase mi rostro, mi pueblo, tenemos tiempo. Yo no me canso de darle gracias al Señor por mi vida, por la vida de mis hijos, por la vida de mi esposa, por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. Sé que muy pronto vamos a estar en la casa de Dios nuevamente. Hay que ir protegido, hay que ir, pero hay que ir protegido. Ya están limpiando las sillas, ya van a poner a 2 metros cada silla, van a caber como 100 sillas. Ya estamos comprando la mochila para fumigar, el alcohol, el gel, todas esas cosas se están comprando ya para tenerlas listas y prepararlas. Esa es la obra de Dios, Dios da. Bendito sea Dios. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Definitivamente estos hombres deben de tener miedo, pero no es el tema de hoy. Quiero señalar algunas causas del temor. Causas del temor. Ya vamos a ir terminando. La consecuencia señala 2 causas sobresalientes con el asunto del temor como enemigo: la ansiedad y la fobia.
Mire usted, la ansiedad y la fobia. La ansiedad es la intranquilidad o preocupación por una amenaza de algo desconocido y se caracteriza por preocupación extrema o temor interminable. Esa es la ansiedad. ¿Está ansioso, mi hermano? Quítese la ansiedad. Diga rechazo a la ansiedad. Yo quiero estar tranquilo. Se lo voy a repetir lo de la ansiedad. Es la intranquilidad o preocupación por una amenaza de algo desconocido y se caracteriza por preocupación extrema o temor interminable. Y desde luego la ansiedad evoluciona en desorden cuando se vuelve tan intensa que ocupa la totalidad de sus pensamientos, sentimientos y acciones, impidiendo que la persona viva normalmente. Usted no tiene por qué estar ansioso, por qué tener ansiedad, no va a poder dormir. Señor, reprendemos todo espíritu de intranquilidad, de ansiedad, de preocupación, de amenaza por aquello que no conocemos. Preocupación extrema, la reprendemos. La ansiedad trae desorden, ruina, malos pensamientos, acciones impidiendo que la persona viva normalmente. Usted tiene a Cristo Jesús como su único Salvador. Él es la paz, la tranquilidad. Aleluya. Ya vamos a ir terminando. Solo les voy a decir lo que es la fobia. Fobia es la forma más extrema del temor. Los que sufren fobia tienen un temor irracional por un objeto o una situación que no representa una amenaza real. Simplemente nos la imaginamos, la pensamos. Y si tiene tanto temor y tanto miedo, le puede llegar, le puede causar. Lo que tanto temía, eso vino, decía Job. Yo quiero ir terminando, mi hermano, diciéndole, en el nombre poderoso de Jesús, quita todo temor, quita todo miedo, quita toda ansiedad, quita toda angustia, quita toda fobia, quita todo aquello, Señor, que estorba en nuestras vidas. Y derrama la paz y la tranquilidad en cada uno de estos hermanos nuestros, estos hijos tuyos, que están en sus casas oyendo la prédica. Bendícelo a cada uno, que no falte el pan de cada día, que haya siempre tranquilidad, gozo, alegría, deseo de vivir, de estar contigo, Señor. Cúbrenos con el manto de poder, Espíritu Santo, y danos paz y tranquilidad. Bendice a cada miembro de la familia. Bendice a cada hijo tuyo de la iglesia. Dice que el Señor va a ir llevando a la iglesia a los que van a ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a cada uno por nombre y apellido. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios les bendiga a mis hermanos. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Iglesia de Cristo de Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.